Ok, vamos a iniciar esta transmisión del día domingo 17 de abril del 2022 y este es nuestro programa Orígenes con el tema La vida oculta de Cristo con Javier Ibáñez Sanchís y Bruno Caballero. Muchas gracias por estar acá. Estamos transmitiendo a través de Instagram en Viaje a la Conciencia, en Instagram a través de Bruno C. Caballero y en Facebook a través de Viaje a la Conciencia. ¿Ok? Y bueno, este día tengo el honor de contar con la presencia una vez más de Javier Ibáñez Sanchís desde Valencia, España. Y bueno, voy a dar una breve introducción de nuestro tema del día de hoy. Y bueno, voy a empezar con las preguntas que siempre me gusta hacer. Y son las siguientes, ¿ok? ¿Quién fue Jesús? ¿Es el Jesús de la iglesia el verdadero Jesús? ¿Jesús y el Cristo son dos personalidades distintas? A lo largo de la historia del mundo, el Cristo se ha presentado en diferentes formas y Jesús fue solamente una de ellas. Y si esto es así, ¿quién es en realidad el Cristo? Jesucristo, el hombre crístico murió en la cruz. Y si no murió en la cruz, ¿por qué se dice esto? ¿Okay? ¿La figura de Jesús ha sido manipulada? Bueno, pues Javier y yo vamos a hablar de estos temas interesantes y vamos a tratar de dar nuestro punto de vista acerca de todo esto. Muchas gracias a Rosario, muchas gracias Javier, ya estás acá, gracias a Elizabeth, gracias a Miriam por unirse en este directo, en este día. Y bueno, quiero saludar también a todas las personas que se van a unir en diferido a través de las distintas redes sociales y las personas que nos acompañan en Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, China, España, Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. Ahorita estamos transmitiendo en Bruno C. Caballero en Instagram, en Viaje a la Conciencia en Instagram, en Facebook, Viaje a la Conciencia, y ya tenemos las redes sociales de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Anchor, Viaje a la Conciencia. ¿Ok? Esto para las personas que quieran escuchar únicamente el podcast. Y el disclaimer, ni Javier ni yo representamos ningún culto, ninguna religión o credo. Solamente exponemos nuestros puntos de vista en este momento actual sobre los temas de los que hablamos. No atacamos ni tratamos de convencer a nadie absolutamente de nada. Todos son libres de creer en lo que mejor les resuene. Bueno, pues mi nombre para las personas que se vienen uniendo a este programa es Bruno Caballero. Soy coach de vida, escritor, autor de contenido, conferencista, asesor empresarial, terapeuta en hipnosis, pero soy un guía en el despertar de la conciencia, un ingeniero de vida y soy un especialista en las crisis de vida. Yo ayudo a las personas a superar sus crisis y salir fortalecidos y me puedo definir a mí mismo como un continuo aprendiz de mí mismo y de la vida, de quién soy y qué vine a hacer a este mundo. Y entonces vamos a unirnos con Javier en este momento. Denme un segundo. Aquí estoy y vamos a escuchar y a ver, discúlpenme porque es la primera vez que hago esto. Javier, aquí vamos a unirnos en Zoom.
Ok, para las personas que no nos vean, después lo van a poder ver en Instagram, Bruno C. Caballero y Viaje a la Conciencia en Facebook. Javier, ¿qué tal? Ya se pudo. Perdón, esto iba a iniciar a las 9 de la mañana, pero bueno, las cuestiones técnicas, sobre todo de primera vez, son complejas. Pero ya estamos acá, Javier. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte desde Ciudad Juárez y en México. Javier, muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Me ves bien? Sí, te escucho bien alto y bien claro, Bruno. Aquí también se escucha, sí, ¿no? Ok, perfecto. Yo estoy viendo que aquí estamos ¿me escuchas a través de Zoom? Sí, en ¿Me Zoom ves? también he entrado. Lo Ok. que pasa es que en Zoom aparezco como Camino Blanco, Baguari, pues es Sí, lo que es otra ¿puedes cuenta poner tu cámara diferente. puedes poner tu cámara en Zoom, En por Zoom favor? sí, sí. Ok. Vamos ahí, ponemos cámara Ok, y y ponemos tu audio. micrófono también. Perdón, es que es la primera vez que hacemos esto y vamos a tratar de hacerlo muy bien, lo mejor que podamos. Ok, muy bien. Bruno, tendrás una redundancia ahí del audio. Baja el volumen de la computadora. El volumen ¿Mande? es Sí, se escucha, ¿verdad? Sí, el volumen de la computadora tienes que bajarlo. Lo que es el volumen propio de la computadora tienes que hacerlo. El volumen. A ver, voy a intentar hacer esto para que no se escuche. Voy a poner un... ¿Me Auricular, escuchas ¿no? aquí? Sí, ¿Sí? Ok, te muy escucho bien. perfecto, Bueno, sí. si no, para las personas voy a después bajar el video a Facebook, pero bueno, vamos a hacer este experimento. Bueno, ya, hablando de las cosas que venimos a hablar y dejamos las cosas técnicas de lado, por favor, díganme si me están escuchando bien en Facebook, en Instagram, por favor, espero sus comentarios y bueno, vamos a iniciar con este tema interesantísimo. Y esto es, ¿qué pasó en realidad? Y para esto quiero decir que Javier y yo hemos tenido bueno, yo he hecho mucha investigación y Javier pues es un erudito en este tema, hablar acerca de ese día en que Jesús fue crucificado. Podemos hablar de este hombre por muchísimo tiempo, por muchas horas acerca de muchos aspectos de su vida, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar únicamente en este día, en esta situación gracias Miriam, este, en esta situación de la crucifixión. Y para esto voy a darle primero carta abierta a Javier para que nos hable de todo lo que él conoce de este tema y quiero recalcar que estos son nuestros puntos de vista al respecto. Entonces Javier, pues adelante, tú eres el dueño del micrófono y coméntanos todo esto. Bueno, realmente como has iniciado el vídeo, realmente pues es todas las grandes preguntas que hay que hacerse, ¿no? Porque, bueno, no es, digamos, inusual que andemos un poco tras la pista de todo lo que supuso este, este fenómeno de lo que es la visita en lo que él mismo se denominaba como el Hijo del Hombre, ¿no? A este mundo. Y bueno, pues que tengamos cierto grado de confusión es hasta cierto punto, aparte de aceptable, es completamente normal, porque él ya se lo preguntó en una ocasión a la gente que le acompañaba, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Bruno, de aquel pasaje en el cual le pregunta, bueno, pues hoy es el día en el que yo le tengo que preguntar a ustedes quiénes ustedes creen que yo soy, ¿no?
Y todo el mundo empieza a hacer allí pues elucubraciones. Bueno, pues tú eres el profeta Elías que se ha reencarnado, pues tú eres, eh, no lo sé, el nuevo profeta, eres no sé cuántos y tal. Y algunos ya tenían una cierta idea porque habían estudiado, mm, digamos, ciertos aspectos de una espiritualidad, como podía ser María Magdalena, como podía ser el hermano de Pedro, Andrés, o como podría ser Juan Cebedeo, que era el jovencito de todos los apóstoles y ya tenía estudios él de algún tipo de cosa. Pero no son estos lo que contestan. Toma la palabra Pedro y entonces hace una definición, ¿no? Y le dice, tú tienes que ser aquel que espera el pueblo de Israel, el Cristo, y tienes que ser, pues entonces, pues eso, digamos, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y bueno, pues Jesús le dice, sí, esto está muy bien, está bastante, es real todo lo que estás diciendo, pero hay que añadir una serie de cosas. Y para esos añadidos lo felicita, dice, porque desde luego esto, tú que no has ido a escuelas, que has sido pescador toda tu vida y has estado siempre dedicado a tu faena de pescador, pues es algo que te ha sido revelado justo en este momento, ¿no? No es algo que hayas sacado de ninguna lectura ni de ningún tipo de aprendizaje escolar ni nada por el estilo. Pero entonces él lo redondea y dice aquello de, bueno, pues yo reúno dos condiciones. Soy el alfa y soy la omega, es decir, soy el principio del universo y donde el universo ha de llegar al final. Es decir, soy una esencia que tengo un nombre. Pero para esto, Bruno, me gustaría hacer, porque desde mi particular punto de vista, ya te digo que es particular, y por el amor que le tengo a todo lo que es el conocimiento que tenéis en México y a toda la etnia concreta azteca y concretamente maya, hay una definición que es la más hermosa que he encontrado nunca y está fuera del cristianismo, digamos, oficial, o digamos las religiones oficiales cristianas. Y esa definición te la voy a dar y bueno, pues habrá quien estará en discordancia con esto, pero realmente pues yo me he sentido identificado con esa definición que dan de la imagen de Jesús. Y es el dios Huehueteotl. ¿Quién es el dios Huehueteotl digamos, en el panteón azteca? El dios Huehueteotl es exactamente lo mismo que él definió en palabras, es decir, es la primera esencia, la primera consciencia, vamos a llamarlo así, que aparece en este cosmos concretamente. ¿Y por qué digo este cosmos concretamente? Me podrían decir, ¿con eso qué quieres decir? ¿Que hay más cosmos? Indudablemente, indudablemente. Pero es la primera que aparece aquí. La primera que aparece aquí, ¿qué quiere decir? ¿Que es la más importante? No. Negativo. No es la más importante. Esto también ocurría en la tradición de los egipcios con el dios solar Ra, que viene a significar más o menos lo mismo que ocurre en el México prehispánico. Y es que el dios solar o el dios, cuando allí pintan a Huehueteotl, es un anciano, que esto también se define en el antiguo conocimiento de la gnosis, que la gnosis no es ninguna religión, es simplemente un conocimiento que se tenía desde tiempos inmemoriales. Hay algunos que dicen desde antes de de aquellas grandes catástrofes como fueron las inundaciones del diluvio universal. Si hubiera habido que yo creo que la hubo, una cultura anterior, era el conocimiento que atesoraba esta cultura. Bien, pues en esa gnosis lo definen como el anciano de Días. ¿Por qué el anciano de Días? Porque es la primera conciencia que aparece en este cosmos. Es el portador del fuego primero o de la condensación del universo en su principio. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, evidentemente, claro, lo pintan como un anciano y la gnosis también lo pinta como un anciano.
y porta un caldero. Esa imagen la hemos puesto en alguna ocasión también, el dios Huehueteotl arriba tiene un caldero que está lleno como de cruces, unas cruces muy parecidas a esta que os voy a mostrar en cámara. Esta de aquí, esto es una chacana peruana. Pero luego explicaremos por qué Huehueteotl porta este signo. Porque según la tradición azteca, su, digamos, lugar de residencia en el cosmos es ese punto central, en esa especie de círculo. Subdivide al universo como en partes, con una especie de cruz, importante este dato, para entender cierto tipo de asociaciones de cosas, y en ese centro de esa cruz es donde desde allí hace, digamos, una distribución de lo que es este. ¿Por qué digo que es la primera consciencia? La primera consciencia no quiere decir que sea la única consciencia, porque nos vamos a hacer una pregunta. Y esta pregunta, no sé si el público que se la responda a sí mismo y entre nosotros también la podemos hablar. A la pregunta, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Evidentemente. Es decir, para mí es algo que es evidente. Y vamos a hacer la pregunta, pero la vamos a hacer desde otra óptica para que entendamos un poco todo lo que es la cuestión. ¿Es Jesús el Hijo único de Dios? Y a esa pregunta yo te respondo, no, no lo es. De hecho, él mismo afirma no ser el único Hijo de Dios. Hay un pasaje en el que dice, yo a ustedes no los voy a llamar súbditos porque ustedes no son súbditos, yo no soy aquí el que tiene la sartén por el mango y ustedes son piezas de lo que yo manejo. No. Él dice, ustedes son mis hermanos. Dice, y mayores cosas de las que me ven hacer a mí, las harán ustedes aún. Entonces, cuando él hace esa afirmación y cuando él se pone a sí mismo que no se arroga el papel de hijo único de Dios. Esta es, digamos, una entrada. Y bueno, y si tuviésemos que entender ciertas cosas y cómo trabaja entonces esa primera conciencia en un universo, pues te lo explicaría de la siguiente manera. Lo explicaría algo así como diciendo que la creación de un universo es algo parecido a lo que hoy en día podríamos definir como el séptimo arte, ¿no? Es decir, alguien que puede ser el director de la película convoca a los actores, ¿no? Y entonces les dice, ¿qué papel quieres representar aquí? Pues yo quiero el papel protagonista, yo quiero el del que hace de policía, yo quiero el que hace de periodista, yo quiero el que hace tal. Pues cuando se crea un universo pasa algo parecido, es decir, la primera consciencia que aparece llama a sus hermanos de las profundidades del infinito y les dice, ¿te vienes a jugar a mi película? Y entonces los demás dicen, ok, ¿qué papel quieres tú? Yo quiero el papel de la justicia, te lo adjudico. Yo quiero el papel del control de la matemática que moverá los astros dentro de este cosmos, adjudicado para ti. Yo quiero utilizar o quiero vivir, va repartiendo una serie de papeles. Esto es lo que creo que es digamos, el funcionamiento base de quién es esta persona, de quién es esta, ya no persona, sino entidad divina, entidad del cosmos. Y en comparación nosotros con él. Ten en cuenta que él, cuando llega un momento determinado, empieza a hablar de sí mismo como hijo del hombre. No se define como hijo de la eternidad o hijo de Dios, se define como el hijo del hombre. Esto es radical para entender todo este tipo de cosas. ¿Ha equiparado al hombre con la divinidad? Mi respuesta es afirmativa, yo lo creo así. Okay. ¿Y cuándo viene, cuándo se materializa esta conciencia de alta vibración en
el hombre llamado Jesús. Y algo importante, quisiera tocar un poquito, pero un poquito, parte de la historia que no se ha hablado de Jesús desde pues, la infancia y parte de la adolescencia, porque evidentemente si Javier es músico, pues tuvo que haber tenido una formación previa importante, ¿no? Tuvo que haber tenido experiencias, su debut, cómo empezó a tocar, qué instrumentos toca y todo eso, que forman parte de lo que ahora vemos en el escenario, ¿no? Vemos que de repente el Jesús, el hombre más importante de varias religiones, entre ellas la católica y la cristiana, de repente aparece como por generación espontánea y empieza a predicar, ¿no? Y no se sabe nada de él antes, ¿no? Como que apareció y ya fue un gran maestro y ya hacía milagros, hacía curaciones, sanaciones, pero ¿de dónde viene? Platícanos un poquito, Javier, de toda Muy, esta muy buena. historia velada, oculta, baneada, todo esto. Platícanos. Sí, muy buena la pregunta, Bruno, porque esto es clave. Es decir, yo a veces me he hecho a lo largo de toda mi vida la misma pregunta: ¿cómo es posible que se hayan perdido los años más importantes de la historia de Jesús? ¿Realmente estas religiones están ignorantes de esto o realmente es algo, un dato que no se ha querido dar? Yo soy de la opinión de que ese conocimiento está y ese conocimiento ha querido ser, digamos, no compartido. No compartido. Desde luego, hay quien se preguntará, pero esta criatura cuando nació, ¿qué hacía? Como decía un evangelio, que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, decía su hermano Tomás Dídimo, o que llamaban el gemelo, porque decían que se asemejaba mucho a él en el aspecto físico. Y bueno, pues decía que hacía pajaritos de barro siendo un niño pequeño, los soplaba y aquellas criaturas empezaban a volar. De hecho, el... no, no lo creo que esto fuese así. Este ser cuando nació eh, estaba sometido a las mismas condiciones que estamos sometidos tú, yo y todos los que nos escuchan. Era una criatura que lo que hacía era dormir, hacer caquita, comer y volver a dormir otra vez. Hasta que, evidentemente, pues fue desarrollando todas las habilidades y todas las cosas que nosotros desarrollamos en nuestro crecimiento. Otro punto en el que quiero hacer incisión es en el hecho de que, evidentemente, hay una serie de creencias en las que se basan también muchas de estas religiones, en las que dicen que la concepción de esta criatura no fue una concepción normal. Es decir, a San José lo ponen como padre putativo, pobrecito. No digamos que no tuvo los disfrutes lógicos. Es el funcionamiento normal de una pareja y el amor que se tienen que tener. Y era como otra cosa, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo lo llamaron en su día. Y luego, digamos que la New Age, incluso que es una visión separada de las religiones, nos lo pintan como que su ADN era diferente del nuestro. Con ello no quiero decir que, a ver, es decir, el ADN humano es un ADN con una base sólida y luego, evidentemente, según razas, pues salimos con los nariz así, con el pelo esto, con el color de la piel de otra manera. Eso es, digamos, los puntos que hacen diferencias. Es decir, pero básicamente yo no creo que el ADN de Jesús podían tener, como ha dicho algún investigador de peso, como pueda ser este tremendo investigador como David Parcerisa,
que cuando en un libro dice Jesús vino de Sirio, sí puede tener a lo mejor en algunas partes de su ADN podría haber tenido influencias, digamos, de otras razas que nos han estado visitando durante mucho tiempo. Pero es que este ADN no es que lo poseyera él en exclusiva, lo poseemos todos. Algunos tienen tendencia más de culturas de fuera de nuestra tierra, como los afgán o algún otro tipo de cultura de otra clase, pero no es un matiz que vaya a marcar la diferencia. Es decir, la New Age, ¿qué pretende con este sentido? Pues pretende decir que su ADN era completamente diferente al nuestro, con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos una persona que ha logrado ese grado de elevación, pues ya no es humano. Y si ya no es humano, es decir, nosotros no podemos alcanzar eso. Y eso va en contra, básicamente, de lo que es su mensaje. Porque el mensaje de Jesús es, si me veis hacer este tipo de cosas y os maravilláis por lo que estáis viendo que estoy haciendo, vosotros las haréis doble de lo que estoy viendo yo. De lo que estoy haciendo yo, quiero decir. Entonces, claro, lógicamente, creo que las dos tendencias de colocar a Jesús como algo fuera de la naturaleza humana son erróneas y además van contra la propia naturaleza del mensaje. Porque la naturaleza del mensaje es que vosotros, con vuestra biología humana y con las limitaciones propias de cada ser humano, podéis llegar a alcanzar este estado. Y esto no solamente lo dice el cristianismo, lo dice Cristo y en sus inicios, sino que es la base fundamental de un credo tan extendido y tan mayoritario como es el budismo. Y como es el budismo. Entonces, una sola ventaja a mi entender, con respecto al resto de los seres humanos, y es que era su primera encarnación en la Tierra. No venía de un ciclo de encarnaciones. Esto es lo que le dio, digamos, de facilidad por la proximidad, a la fuente, ¿no? Muchos de los humanos que estamos aquí encarnando vida tras vida hemos estado sometidos a un proceso de borrado de memoria bastante severo que nos desconecta de todo lo que hemos... Y alguien me pregunta, ¿y tú crees que Cristo cuando nació fue sometido al mismo proceso de borrado para no conocer qué es lo que él era? Por supuesto. Pero no fue solamente, no fue un borrado sistemático de muchas vidas, sino que él, al venir directamente desde ese punto, pues digamos que tuvo un poco más de facilidad. Y también la facilidad de no poseer los absolutos y bárbaros sistemas de control que tenemos ahora mismo en nuestro siglo XXI, de modelamiento cerebral en cuanto a noticias, en cuanto a televisiones, en cuanto a los mensajes que nos ponen en los cines, en cuanto a todas las cosas que ya se puede acceder a nivel de literatura y de escritura y a todo el bagaje de lo que has hablado en muchas ocasiones. Entonces, Jesús tuvo que ir descubriendo a lo largo de su infancia y de su juventud quién era él. Pero tuvo una ayuda, o digamos, dos ayudas muy, muy importantes. Esto lo estoy escribiendo en un libro, que es lo que intento es recuperar el Evangelio perdido de María Magdalena. El Evangelio perdido de María Magdalena es un documento que, como ya hemos hablado en otras circunstancias, Bruno, fue algo que poseían los cátaros del sur de Francia y que fue radicalmente erradicado del control de nadie. Es decir, esto te lo cuentan los cátaros en petit comité, porque es, digamos, el documento de la persona que lo conoció desde la infancia, como hemos hablado, y remitimos a la audiencia al programa que hicimos en Orígenes, que hablamos sobre María Magdalena. Entonces, él, lo que nos cuentan los evangelios, evidentemente, y esto sí lo creo, porque
no hay que ser ni excesivamente tajantes con determinadas cosas, ni tampoco hay que creerse todo lo que uno dice. Nuestro espíritu tiene que ser un espíritu investigador. Esa es la clave. Él lo decía así, dice, el que busca, halla, pero tiene que buscar. Esa es una experiencia propia, dice, el que busca, hallará. Dice, y lo que encuentres lo va a dejar sorprendido, pero evidentemente tienes que ir a buscarlo. Tienes que desarrollar esa capacidad de investigación, de búsqueda. Entonces, bueno, él de pequeñito, pues como cuentan los evangelios, y esto sí que lo tengo claro, al nacer tuvo que salir corriendo de Israel porque hubo una serie de astrólogos que desde las tierras de Egipto se desplazaron porque habían visto que en el cielo había algún tipo de mensaje de alguna clase. Y tuvieron la mala fortuna de acabar, evidentemente, como eran emisarios que iban a tierra extraña, pues a su paso por Jerusalén se les invitó a una audiencia, digamos, con el rey, y soltaron cuáles eran sus intenciones. Entonces el rey vio peligrar su trono por si algo iba a encarnarse, y de hecho, pues bueno, pues ese astrólogo por nombre Melchor avisó a la familia y les dijo, tenéis que iros de Israel. Y entonces José dijo, pues mira, es una suerte, ¿sabes por qué? Porque un primo de María, que tiene por nombre Cleofás, se fue a vivir a Egipto, concretamente a Asuán, porque es un gran maestro constructor de viviendas, y tenemos familia allí. Y entonces, pues, dijeron, pues está muy claro, os tenéis que ir a la casa de los familiares, esto está en el libro de Urantia también, pero no dice quiénes son, no lo dice. No lo dice prácticamente nadie. María Magdalena en su Evangelio, lo que está recopilado por los cátaros, sí lo dice. Dice, ¿por qué? Porque María Magdalena era la hija de este tal Cleofás. Es decir, era una prima lejana que vivía en Egipto, nació en Egipto. Y la primera enseñanza que tiene Jesús desde el primer año de vida hasta el año 5 o 6 que vuelve a Israel es las enseñanzas de la madre de María Magdalena, que es su madrina, que es María de Cleofás. Evidentemente en Egipto no se la conocía por ese nombre, se la conocía por el nombre de Eli o Eliejar o algo así. Era el nombre de su nacimiento en Egipto. Y su madrina, María de Cleofás, la vamos a llamar así para aclararnos, que es una de las 4 personas que lo acompañó en la crucifixión, una de las 4, su madrina, lo enseñó desde niño en todos los misterios del antiguo Egipto, de las cosas que se enseñaban en los templos, porque ella era una alta suma sacerdotisa del templo de Isis en la ciudad de Asuán. Y fue la primera persona que reconoció que la encarnación del dios Ra estaba en esa criatura. Por llamarlo de alguna manera, por aclararnos, por poner nombres a ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues, lo fue enseñando desde pequeño en todos los misterios, con la ventaja que esta persona, esta María de Cleofás, era una extraordinaria vidente, fuera de lo normal, al estilo de los que tenéis allí en México, tipo Pachita, tipo grandísimos avatares dentro del mundo azteca y dentro del mundo maya. Ella tenía esa facultad y toda esa enseñanza, desde que eres un niño pequeñito hasta los 5 años, porque hay muchos psicólogos que dicen que los 5 primeros años de vida son determinantes para marcar el resto de lo que va a ser tu vida. Pues si Jesús fue lo que fue y hizo lo que hizo, en grandísima parte se le debe a la mamá de María Magdalena, María de Cleofás, Eli Ahad, sacerdotisa, alta sacerdotisa del templo de Isis en Asuán. Ella fue una de sus primeras maestras. Esto no está recogido por nadie. Esto simplemente está reflejado en ese evangelio que además dice, ¿y dónde está el evangelio ese? No está, amigos, se lo cargaron.
la Iglesia Católica fue a perseguirlo y mató a millones de cátaros en el sur de Francia en el siglo XIII por el motivo de encontrar este documento. Vale, entonces, una de las cosas las tenemos ahí. A partir de los 5 años, ¿qué sucede? Muere Herodes y como hemos contado en otros programas anteriores, el niño vuelve porque su padre tiene el empeño lógico y natural de que la criatura conozca a sus abuelos paternos y maternos y haga pues una vida en la tierra de Israel, pese a que María de Nazaret estaba convencida de quedarse en Egipto, pero la idea de volver a Israel gana fuerza y allí la cosa pues se retorna a los inicios, al pueblo de Nazaret y pasará una cosa que está también reflejada en los evangelios. Por eso hay que intentar tomar todas las fuentes posibles para intentar montar un puzzle, que es lo que con la escritura de este libro estoy haciendo yo, montar un puzzle. Estoy montando piezas. Y entonces, por eso sigo los consejos del maestro de intentar separar el grano de la paja y que Dios me ayude a entender qué es lo que es importante de lo que no lo es. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer cada cual. No es algo que lo mío vale para todos o lo de cualquier otro sirve para mí. No. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno y ver en qué puntos son coincidentes y a lo mejor ahí encontramos algo. Bien, en estos evangelios hablan de lo que se llamaba cuando en una de las visitas en el tiempo de Pascua, que es coincidiendo con estas fechas allí en Israel, van a hacer la visita obligatoria al templo de Israel, que todos los hebreos pues tenían que hacer una vez al año. Y entonces él se extravía de la familia y de los hermanitos pequeños y se mete en el templo. Y allí empieza a hablar con doctores de la ley al más alto nivel de cosas que él ya tenía muy bien vistas de la enseñanza que su madrina le había dado. Más ciertas cosas que el contacto con una persona, con esa entidad, como fue María de Cleofás, pues le fue abriendo la mente, ¿no? Tú cuando estás en un entorno donde todo el mundo tiene ciertas facultades, tú a lo mejor acabas también teniendo alguna facultad. Lo acabas de ver hace poco eso, Bruno, en el curso este que sí, es increíble. Es increíble, por eso Jesús empieza a desarrollar a toda velocidad ese tipo de capacidades, ese tipo de intuiciones, las empieza a desarrollar muy tempranamente. Y allí sorprende a un joven maestro, a un joven rabí, a un maestro de la ley, que tenía por nombre Eliseo, el griego, que cuando lo ve dice esta criatura de dónde ha salido, ¿no? Y se compromete con la familia a enseñarlo haciendo viajes desde prácticamente donde vivía él, que era Cafarnaúm. Eliseo el griego, el maestro Eliseo, José Eliseo el griego, vivía en Cafarnaúm. Y desde Cafarnaúm a Nazaret él va haciendo viajes para educar a la criatura y meterlo también en una de las ramas que existía entonces, que era la rama espiritual más desarrollada en aquella época en Israel, que eran los esenios. Los esenios son una referencia para Jesús fundamental. Esenio era su abuelo, Esenia era su madre, Esenio era su padre José, Esenia era la abuela Ana, Esenio era su tío José de Arimatea, hermano del abuelo Joaquín. Y en esa, digamos, en esa espiritualidad esenia empieza a criarse la criatura y a enseñarse. Hay un dato que quiero aportar también en cuanto a lo que cuenta María Magdalena de la familia, y es que su abuelo Joaquín era sanador. ¿Qué quiere decir eso? Pues era un chamán que por aquel entonces, pues en Israel, cuando alguien tenía el don de la curación,
pues o caías en gracia y todo era obra de Dios, o si caías en desgracia y los médicos habituales te tenían envidia, pues tenías que andar con cuidado, no vaya a ser que le pisases el palito a cualquiera de los grandes médicos de entonces. Y eso, pero el abuelo Joaquín era un sanador. El abuelo Joaquín era una persona con una dotación especial, ¿no? Y de la abuela, pues hay que hablar también grandes cosas. Y de la madre. Y bueno, hay una serie de cosas. Por eso dicen que había una línea de consanguinidad que se mantenía. Pero bueno, tú esto lo has visto ahí en México y no hay que llevarse las manos a la cabeza porque, por ejemplo, todo el linaje azteca tiene una capacidad extraordinaria. No es que todos los aztecas o los descendientes de aztecas tengan esa capacidad, pero de vez en cuando sale alguno que ¡pam!, pega el puntazo y sale Pachita y te opera a corazón abierto y te saca una entraña, te la devuelve al sitio y te pone otro que acaba de sacar de la absolutamente nada. Es el mejor ejemplo que tenemos de lo que Jesús dijo de cosas mayores de las que me habéis visto hacer a mí, haréis vosotros. Lo tenemos en tu tierra, Bruno. Esto sucede allí. Y es algo que es propio de nuestra especie humana, porque esto habría que hablarlo aparte. La humanidad no es la cosa pendeja esta de la que se ha pretendido hablar en muchas de estas religiones, que nacemos ya con un pecado y ándale a la chingada, pues entonces ya a partir de ahí ya, si ya si ya he nacido con un pecado, ¿qué me puede esperar el resto de mi vida? Pues un pendejo. Y no, claro. Entonces, pues es que esta es la idea que se está metiendo desde muchas religiones y creo que es absolutamente contraria al mensaje que Cristo quiso lanzar, porque has empezado bien y has dicho una cosa increíble que además la tengo que recalcar y la tengo que remarcar. Cristo es una persona o Cristo es, o se puede disociar la cristicidad de la persona de Jesús. Es como cuando, te voy a poner un ejemplo que lo vamos a entender todos enseguida, y es cuando hablamos de Buda y de Siddhartha Gautama, ¿vale? Buda no es en el budismo Siddhartha Gautama. Esto es un error, y además ellos lo dicen. El estado de Buda es un estado que se alcanza. El estado de la budeidad es un lugar al que se accede. Es, digamos, el punto máximo de tu expresión como consciencia. Es el punto divino de tu consciencia. Con lo cual, ¿es Jesús el Cristo? Sí. ¿Es el único Cristo? No. No. Otro se llama Bruno Caballero. Y Bruno Caballero está en un proceso de ascensión en el cual Cristo pues tuvo la suerte de pasar y una serie de ayudas que le vinieron muy bien y mucho del empeño, como lo hizo Buda. Buda exactamente igual, es que son casos, y además te voy a contar otra cosa, que tú ya la sabes porque realmente ahora lo empezamos a saber porque se empiezan a abrir todo ese tipo de registros y ahí sería bueno que hablases de Andreas Kaiser y de grandes personas que han investigado todo esto y han dado con una clave que es real y es auténtica. Es decir, parece ser que en un momento determinado de su vida, Cristo, Jesús de Nazaret, toma la iniciativa, el Maestro Jesús, de que ya estaba a punto de casarse, ¿eh? Tenía encargada la casa, como ya te he contado muchas veces, y se iba a casar con esta muchachita que conocía desde niña, que se llamaba María Magdalena, y entonces a él, su tío José de Arimatea lo engancha y le dice, mira, Rey, tú que tienes esta facilidad, que hablas cualquier idioma, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo es esto posible? Pues, ¿cómo Pachita cogía y sacaba los corazones así? Pues él tenía esa habilidad, tenía la habilidad de jovencito de poder hablar en cualquier idioma de manera nativa. Y entonces lo utilizaban de intérpretes. Y llega una caravana de Asia y empiezan a hablar del santo Buda, de que si no sé qué, del hombre que se convirtió, que alcanzó la divinidad en vida. Y esto Jesús dice, ¿cómo? Se le abren así los ojos bastante y dice, y contarme esta historia. Entonces le empiezan a contar
Y él le dice a María, dice, yo necesito hacer un viaje porque me han hablado de una serie de cosas, yo necesito conocer a la humanidad en toda su dimensión. Hay tribus por ahí en el Oriente que tienen un mensaje que es capital para el avance del ser humano y yo tengo que mirar eso de primera mano. Y entonces le dijo la otra, vale, pues si quieres, pues te vas tú, pero yo quiero casarme y tener casa. Y ahí pues recibe uno de los primeros golpes tremendos de su vida, aparte de la crucifixión, y es que la viejita lo manda a la chingada y lo manda al carajo. Le dice, ya, si te vas, te vas. Y el otro dice, pues mira, me tengo que ir, sí. Y bueno, pues aquel matrimonio no se puede consolidar hasta más tarde, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace? Pues él viaja por la India, viaja por Asia, viaja por muchos sitios, él se mueve absolutamente. Y hay gente que te puede sacar la calculadora y decir, a ver, pero en 10 años, porque claro, luego sabes que a los 30, 33 comienza su ministerio en Israel. Un tío a pie no puede recorrer tantos miles de kilómetros en 10 años, aunque esté todo el día andando. Vale, ahí viene otra segunda cosa que esto me lo comentó, que en gloria esté en mi grandísima amiga y gran maestra Susan Powell. En una ocasión que estábamos en el tiempo de la pandemia intercambiándonos imágenes y yo le envié una foto de una supuesta cámara que viajando en el tiempo hizo una fotografía en la que aparecen Jesús, el apóstol Pedro y lo que dijeron que era el apóstol Juan, pero sale un tío imberbe, entonces posiblemente fuese una mujer y empezamos a hablar de todo esto. Y entonces ella me dijo, dice, mi maestro, el que la instruyó a ella, a Susan, en todo el conocimiento zen, dice, me dijo algo de esto y te voy a hacer la misma pregunta. Dice, ¿tú cómo crees que se trasladaba a Jesucristo? Tanto en su juventud como en su tiempo en el que fue la enseñanza. Pues yo le dije, pues mira, pues con esto, con una zapatilla, ¿no? Y me dijo, pues ahí es donde mi maestro me dijo que te equivocas. Porque mi maestro nos hizo una ocasión un ejercicio que fue subir esa montaña y ahora yo os alcanzo. Y claro, los alumnos de estudios Zen empezaron a subir aquella montaña y se quedaban así rezagados viendo cómo el maestro se estaba quedando atrás, ¿no? Y bueno, pues lo perdieron de vista, dijeron, bueno, nosotros tiramos para arriba y cuando llegaron a la cumbre de la montaña, el maestro ya estaba allí arriba, en la cumbre de la montaña. ¿Qué quiere decir con esto Susan Powell? ¿Qué me quiso decir? Me quiso decir que hay gente que se mueve sin necesidad de desplazarse. Esa es una de las habilidades que quizás a lo mejor Jesús aprendió en su viaje a Asia. Casi se mata, de hecho. Según los evangelios que cuentan este tipo de cosas, el evangelio cátaro casi se mata en las cumbres del Himalaya cuando hubo un desprendimiento de piedras y él mismo tuvo que sostenerse en el aire, como luego hizo cuando se despidió de sus apóstoles una vez resucitado, que se elevó, que es la imagen que hemos puesto ahí, que se elevó en el aire y desapareció tras un fogonazo de luz. Todo este tipo de cosas las estuvo aprendiendo en Asia. Es un proceso de aprendizaje, Bruno, el que tuvo Jesús. Un proceso de aprendizaje. Y esta es su juventud y esta es su infancia. Sí, y fíjate que mucho de esto se ha ocultado precisamente para evitar esa parte de el ser humano que puede alcanzar niveles superiores de conciencia y empezar, como tú bien decías, y más adelante lo voy a mencionar, en toda esta teoría conspiranoica que yo traigo acerca de todo este tema, de cómo modificar la materia y crear lo que nosotros todavía pensamos en milagros. Yo personalmente fui testigo de varios hace 2, 3 semanas, y no solamente yo, varias personas, ¿no?
Entonces, ¿hasta qué punto un milagro es un milagro? Un milagro es algo, desde mi muy particular punto de vista, que no tiene una explicación científica, por lo menos con la ciencia con la que contamos los seres humanos de a pie, porque hay otra ciencia que no conocemos, en la que es perfectamente explicable, ¿no? Es perfectamente lógico lo que sucede, nada más que nosotros en nuestra evolución científica actual no lo podemos explicar. Entonces para nosotros es algo milagroso, ¿no? El hecho de que tú le muestres esto a Isaac Newton y yo pueda estar hablando con una persona del otro lado del mundo y verle su cara es un milagro, ¿no? Claro, Es un espejo más. a partir de ahí hubiese sido San Bruno, ¿sabes? Sí, 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 sí. Aquel Se que es puede capaz de comunicar. hablar con personas que están a una distancia tremenda. Vale, sí. Exacto, exacto. Entonces, en el momento de que Jesús no es un Dios, no es un Dios inalcanzable, sino es un ser humano con una capacidad de conciencia muy alta, que cualquiera, ahora, en estos tiempos, cualquiera puede llegar a alcanzar entrenando, vamos a llamarlo así, entrenando la conciencia. Entonces eso era una situación sumamente amenazante para el sistema de control llamado religión, ¿no? Entonces, vamos a fabricar, esto es parte de lo que iba yo a decir más adelante, pero viene al caso, vamos a fabricar un superhéroe que se llame Jesucristo, que pueda, que primero que todo haya nacido de una virgen, ¿no? Que tú jamás vas a poder, ya de entrada tienes un pecado original y además naciste por, por el sexo que además es sucio, ¿no? Es un pecado. Encima, o sea, Entonces, estás condenado ya. sí, no, jamás vas a poder ser No como vas a Cristo. llegar ahí nunca. Exacto. Y él, como tú lo dijiste muy acertadamente, se refería a él mismo de una manera muy particular, el Hijo del Hombre. Jamás dijo yo soy hijo de Dios o yo soy un Dios, jamás lo dijo. Lo decían los Sí, faraones, ¿no? el caso es que sí lo dijo Bruno, porque cuando le preguntan, le dices, ¿eres tú el hijo de Dios? Ah, Y sí, dijo, sí, claro. sí. Como, no, como decir, yo no soy. Eh, quizás a lo mejor lo que no recogió el Evangelio es que a lo mejor Jesucristo rebotó la pregunta, dice, y eso no te lo has preguntado tú mismo ninguna vez, ¿sabes? Pero es decir, Ujú. pero y además dice, entonces quiere decir que tú eres rey. Rey en cuanto a qué? En cuanto a esa definición que encontramos por ejemplo, en las deidades aztecas de Huehueteotl, que es la primera conciencia, que no la única, que regenta este universo. El director de la película, vale, de acuerdo, ¿eso me hace especial? No, 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 no. Si tú ves, por ejemplo, o analizas las epopeyas de los dioses que cuentan las diferentes tradiciones, hay dioses que incluso se andan a putazos y todo, ¿sabes? Eh, que tienen diferencias entre ellos, que pues yo lo veo de esta manera, pues yo lo veo de la otra, pues yo tal. Digamos que es un espíritu que hace el arbitraje dentro de este universo, ¿sabes? Lo cual Claro, no lo convierte en la esencia única, divina de este cosmos. ¿Eh? sí, De hecho, sí. mi madrina tiene una palabra que a mí me llega al alma siempre que lo dice, porque cuando doña Elvira Barragán Vidaluna se refiere cuando hace una consulta, dice, voy a consultarlo a las divinas esencias. No lo consulta a una divina esencia, lo consulta a las divinas esencias, que en cada universo son múltiples. Y lo que habría que Claro, preguntarse, que esta es la pregunta del millón, que es la pregunta del millón de dólares, ¿sabes? Es la que te vuela ya la cabeza.
Y es por lo que la tradición del Perú tiene este signo de aquí como representación de el espíritu humano. ¿Eh? ¿Quién te dice, como dice la tradición de la tradición azteca, que como tú ya conoces, cuando el espíritu de este mundo, que es una divinidad también, el espíritu de esta tierra, en el Perú lo conocen como la Pachamama y en México la llaman Tonantzin-Coatlicue y se la tiene una devoción porque es nuestra madre, nuestra divina madre, y se le tiene una devoción y un respeto máximo, ¿sabes? Cuando Sí, la Virgen de Guadalupe. esa divina esencia coincide a una divina esencia que se llama Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, que nace con todos los atributos del dios solar. ¿Qué quiere decir esto? Eso te está revelando algo que también el gnosticismo antiguo revelaba de una manera que te quedabas loco, y es que este planeta, este mundo pequeñito en la esquina de esta galaxia, es el hogar de las divinas esencias, de los, digamos, si hay otra infinidad de cosmos que se han creado a lo largo de la historia de todos los cosmos, en todo el infinito, pues Bruno tuvo en su día a su cargo un universo como, digamos, como la primera esencia que apareció en él. La primera esencia que apareció fue Bruno Caballero. ¿Y sabes quién habla de esto, curiosamente, en los tiempos modernos? Jean-Pierre Garnier Mallet, cuando habla del yo cuántico, del yo más elevado. Es decir, la chacana te está mostrando la naturaleza de nuestra especie, la especie de los creadores, la especie de aquellos que están en el centro del cosmos, que es este vacío conectado al infinito, y la forma de la cruz, porque nuestra esencia era la esencia de aquellos que estuvieron o que fueron en algún momento las primeras conciencias de otros cosmos. Esto solo sucede en este planeta. Este, digamos, es el punto ¡pam!, de ruptura fuerte que te vuela a la cabeza, que te vuela a la cabeza. De Y es hecho, por es que eso, Jesús lo dice, yo no puedo llamaros a vosotros súbditos porque vosotros no sois mis súbditos, sois mis hermanos. Lo dice muy claro, muy sí, claro, no los llama súbditos. fíjate que Pero claro, sí, perdón. sí, pero Ana claro, cuando alguien Soriano, pregunta, Ana Soriano nos dice como que él es algo superior y con poderes que nosotros no tenemos y ni podemos acceder. Esa es la gran mentira. claro, esa es la gran mentira. Es decir, lo colocas a él en la posición de inalcanzable, de intocable, de lo que no puedes llegar, y a partir de ahí pues se sigue propagando la idea, que tú ya sabes de dónde viene esa idea, de que el ser humano es poco menos que este pobre pecador, como dice el credo, por mi culpa y por mi gran culpa, y lo repite hasta 3 veces, como machacando esa idea, es decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Si soy una divina esencia encarnada intentando procesar una energía que no me corresponde, como decía Sí, Buda, exacto, exacto. intentando procesar un ego que no ha venido de mí. ¿Sí? Sí, y fíjate, nos continúa diciendo Ana, en nuestro interior tenemos el poder, pero si piensas que no puedes, no puedes. Si dejas que tu ego te guíe, nada nuevo dará apertura a tu vida, nada que tu ego pueda sobrecogerse y exaltarse. Todos podemos acceder a la sabiduría que nos guía si escuchamos internamente, contactaremos con esa apertura con la Madre Tierra. Esto Bingo. nos dice Ana. Premio para ella. Sí. Sí, y fíjate que
No, no sé, ¿quieres agregar algo más al respecto de lo que estabas hablando de Huehueteotl? No, es una equiparación. Ojalá Yo, tuviésemos aquí a la madrina para podernos contar y que nos diese una concepción más clara de todo esto, yo, porque qui- yo evidentemente... quisiera, yo Sí, quisiera hacer una analogía con el libro de Urantia y los hijos paradisiacos, ¿no? La fuente crea diferentes expresiones de sí mismos, de sí mismo, para que ellos sean los creadores de los universos. Yo, aquí, correcto. aquí, Bingo. Tot, Hermes Trismegisto, Tot, nos habla de cómo es arriba es abajo. Y es muy claro, y es muy simple. Nosotros abajo tenemos una organización en la que tenemos un director que es la mente creativa, pero no es el ejecutante, no podría ser el ejecutante, eh, sino que tiene sus directores y de ahí tiene sus gerentes y los gerentes tienen subgerentes, luego supervisores y luego ya sí, esa es una línea de mando más inteligente para ejecutar, para crear. Y es lo mismo, como es arriba es abajo. Y además, yo me gusta pensar en la fuente como un ingeniero en sistemas, ¿no? Un ingeniero en sistemas que crea un sistema inteligente que por sí mismo va a ir funcionando, funcionando, funcionando y va a ir generando cosas sin que él tenga que meter mano, ¿no? O sea, el, 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 el trabajo de la fuente es crear sistemas de, vamos a llamarlo así, una analogía de cómputo perfectos que puedan funcionar sin que él esté a cargo, ¿no? Y mucha gente dice, es que yo le pido a Dios, es que el sistema es perfecto, el sistema ya funciona. Lo que pasa es que a ti no te han enseñado cómo, cómo hacerlo funcionar a tu favor, ¿no? Y eso era lo que venía a hacer Jesús. Él tuvo una, una educación bastante acertada, bastante correcta, bastante dirigida, que le permitió generar una conexión tan grande y tan fuerte que podía modificar la realidad, como lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto, pero nos los mencionan con personajes como Pachita o Iván Trilla, que fueron curanderos fuera de esta realidad. Como tú bien mencionabas, creaban órganos de la absolutamente nada y lo metían como nosotros podemos meter un billete en una cartera, ¿no? Y solitas se hacían las conexiones adentro, conexiones neuronales, conexiones nerviosas, conexiones sin, sin aparentemente ninguna lógica, ¿no? Y si me permites, bueno, no sé, quiero que antes ya para hacer mi intervención, quisiera que nos hablaras cómo fue esta parte de, cuál fue, qué pasó después de en a ver, espérame, aquí nos dice Ana Soriano, entonces, dice, cuando creas algo grande estamos conectados verdaderamente con la energía de la fuente y te centras y se paraliza el tiempo, salen cosas maravillosas cuando en verdad te encuentras en conexión. Claro que sí, Ana. Y dice, entonces se produce la magia. Ha creado algo con tus manos, pero con la mágica energía desde arriba, porque te guía casi sin esfuerzos de tu parte. Sí, eso, en eso tiene mucha razón Ana, ¿por qué? Y de esto voy a hablar en una serie de directos, porque estás funcionando. La naturaleza, como siempre lo he mencionado, funciona de dos formas muy, muy inteligentes dentro de esta inteligencia divina de Dios. Funciona de la manera más económica posible, uh-huh, y funciona de la manera más ecológica. Esto es que siempre esta planta sirve para otro propósito y va a utilizar la menor energía posible
y va a hacer las cosas de la manera más fácil. Eso yo lo doy en un curso que se llama Pensamiento Natural. Y la idea es que tú funciones de la manera más natural posible. Cuando nacemos, nos programan, nos amaestran con información que nada tiene que ver con nuestra naturaleza. Generalmente los artistas como Javier, o un pintor o un bailarín, vibran más con esa naturaleza intrínseca. Pero la mayoría de las personas somos programados para entrar en esta matrix y tratar de sobrevivir en el drama. Pero esto es tema de otros directos. Y entonces, cuando tú empiezas a conectarte y a vibrar con la energía divina, las cosas empiezan a suceder. En la New Age se llama, ¿cómo le dicen, Javier? Le dicen la ley de la atracción. Yo creo que la ley de la atracción no existe, porque nosotros no somos imanes, somos creadores. Entonces yo Bingo. creo, y esto lo dice José Luis Parize también, somos creadores, no somos atrayentes. Tú creas las realidades. Pachita creaba una realidad alucinante. Entonces, cuando tú te conectas con tu verdadero ser, como hablabas tú hace rato de Jean-Pierre Garnier, con el ser superior, con el doble cuántico, te conectas con esa energía poderosísima, la más poderosa, y entonces todo fluye, y entonces vas creando el mundo sobre la marcha con tu propia imaginación, te conviertes en un creador chiquito, ¿Qué? ¿no? En un Dios en ciernes, y empiezas a crear. Eso Eso es todo es. lo que tenía que decir con respecto a esto. Entonces, ¿qué pasa? Por qué se nos representa, Javier, un hombre crístico que muere en una cruz? ¿Qué pasa ahí, Javier? Cuéntame, ¿cuáles son tus deducciones con respecto a todo lo que has leído, investigado en estos años? Claro, porque ese es un punto que da pie a la controversia y tenemos derecho a opinar y a sentir, ¿no? Y de hecho casi que tendríamos que hacer el mismo ejercicio que hicieron estos muchachitos que me pasaste por vídeo, a los Ah, que sí. les ciegan completamente y les empiezan a decir, ¿qué hay acá? Hay una tortuguita de color verde. Y dices, madre mía, no lo está viendo, sin embargo, tal. Tenemos que hacer ese ejercicio, Bruno, tenemos que, porque sí podemos intentar montar el rompecabezas, hacer que todo quede bien embonado en cuanto a toda la tradición que nos viene, y para eso la religión no por sí la religión, sino aquellos documentos que la religión aporta o estos o otros documentos, pues te pueden ayudar, ¿no? Te pueden ayudar a que tú hagas el embonamiento, pero ese ejercicio solo lo vas a poder hacer tú. Entonces tenemos derecho a pensar que, pues que no murió en la cruz, o que realmente pues no dio tiempo a que muriera, o por el contrario, el otro pensamiento, y sí que murió, en el sentido de que ya había tradiciones incluso en la antigüedad, como esta que habla en el antiguo Egipto de la tradición del dios Horus, ¿no? Que es absolutamente destrozado por su hermano Set, y que vamos, lo hace trizas. Es que encuentran un ojo aquí, un brazo allá, eh, sus órganos sexuales en otro lado, o sea que lo destrozan completamente, y entonces hay una labor de reconstrucción de todo eso que con ayuda de su consorte pues lo consigue hacer, ¿no? Es decir, el ritual de muerte en el antiguo Egipto era un ritual de iniciación, es decir, eh, a ver, si una persona, ¿por qué nos maravillamos? Porque es que muchas veces dice, claro, es que morirse y volver otra vez a la vida es algo muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Es decir, en la historia propia de lo que leemos en los evangelios, que muchas de ellas serán muy ciertas, pues Jesús resucita a una niña muerta, la hija de Jairo, ¿no?
La niña había dejado de respirar, se había quedado blanca como el y entonces el otro llega allí, la abraza a la niña, la coge así, la acurruca en un momento y le devuelve la vida. Toma ya, hala, ¿y ahora qué? Claro, o sea, somos creadores de esa realidad. Podemos modificar este tipo de cosas. Más fuerte fue lo que le ocurrió a su amigo Lázaro, el hermano, el tercer hermano de María Magdalena y el tercer hijo de su madrina, de María de Cleofás, Lázaro, que él estaba por allí haciendo cosas y le dicen, dice, y le llega un emisario a caballo a toda prisa y le dice, maestro, dice, tu amigo Lázaro está en unas condiciones, ese chiquillo ya había nacido con muchos problemas desde chiquito, le daban unos ataques tremendos, le tenían que, para que no, tenía epilepsia, tenía una serie de cosas, pero además unas complicaciones tremendas, ¿no? Y que toda la vida pues habían estado tratándolo y habían estado eso. Y le dicen, dice, tu amigo Lázaro está muy mal y dice, y tu madrina te reclama para que vayas y lo ayudes. Y le dice, dígale a mi madrina que voy en cuanto me sea posible, acudo para allá. ¿Y qué es lo que hace él? Tú imagínate qué huevos, ¿eh? Permite que la criatura fallezca, ¿eh? Y después de que lo han enterrado al estilo de como se hacía en Egipto, que lo vendan de arriba abajo, que eso no lo hacían en Israel. En Israel te colocaban el trapo ese que le colocaron a Jesús por encima y ya, el sudario, ¿no? Pero no, a Lázaro lo envuelven en vendas a la antigua usanza de como se hacía en Egipto y lo meten en la tumba esa que hacían ellos, que en una pared excavada de la roca te metían allí dentro y ya llevaba 3 días que aquello estaba hediondo, aquello ya olía, Bruno. Y él se va para adentro y le dice, le hace el mandato, le dice, Lázaro, dice, sal para afuera. Y entonces 2 ayudantes que habían allí se lo echan al brazo y el otro sale, le quitan las vendas y aquel está pálido como un pero está vivo, ¿sabes? ¿Qué podemos pensar? ¿Que no murió Lázaro? Pero ¿por qué nos negamos a esa posibilidad? Es decir, hay una enseñanza en la muerte. En la muerte hay una enseñanza y es decir, la muerte no es una frontera. Pero esto nos lo hemos visto además con muchos autores. JJ Benítez, el buen JJ Benítez, que hizo una gran labor desmitificando muchas de las cosas en sus caballos de Troya, ha escrito otros libros en los que habla de este tipo de experiencias. Tú me contaste que tuviste una experiencia de alguien que vio a tu propio hermano en una ocasión. O sea, Sí, claro. la muerte es una frontera. La muerte es una frontera, Bruno. Una de las enseñanzas que además a él también más le dolió porque le decía, joder, y yo ahora tengo que pasar por todo esto. Y le dio miedo porque tenía también, o sea, es decir, aquí están todos mis hermanitos chingados de arriba a abajo, padeciendo persecuciones, padeciendo enfermedades, padeciendo envejecimiento, padeciendo todo esto, y yo vengo aquí de guay, soy el que los ha metido en esta chingadera, y ahora yo me voy de rositas, porque claro, él se lo planteó en esa escena en la que lo ves sudando sangre y diciendo, es que tengo la capacidad de anular todo esto y dejarlo todo perfecto, pero con eso me cargo el libre albedrío. Si quiero dar el ejemplo, tendré que pasar por estas condiciones. Y claro, pasar por estas condiciones y no me muero, pues a ver, para nosotros, para nuestra mentalidad es muy jodido, ¿sabes? Es muy jodido entender, pero ¿cómo un tío va si se ha muerto, se ha muerto? Para nosotros es una frontera infranqueable, ¿no? Es un punto de no retorno, o sea, pero no es verdad, o sea, la vida nos está enseñando las experiencias familiares, ya no la experiencia de Jesús resucitado, sino cualquier experiencia que tengamos a nivel familiar, a nivel de otras muchas personas, aquello que contaba también JJ Benítez en uno de sus libros de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que la metralla lo ciega y queda en el campo de batalla herido y eso, y entonces alguien lo rescata, lo agarra
le pone una venda, se lo lleva a un sitio seguro, le cura las heridas, lo alimenta, le da sustento durante todo el día y todo esto hasta que el otro recupera la vista. Y cuando recupera la vista, el otro ya no aparece, ¿sabes? Y le dicen, ¿quién te ha cuidado? ¿Quién te sacó del campo de batalla? Dice, pues era un soldado del batallón no sé cuántos de tal, que dice, eso es imposible. Dice, ¿cómo imposible? Dice, tengo todos sus datos. Dice, ya, pero estás hablando de una persona que fue abatida, muerta en la batalla de no sé cuántos, hace 5 o 6 meses atrás. Híjole, ¿cómo es esto? ¿Sabes? Es decir, Sí, y además y fíjate, no se trata de un fantasma, ni de un espíritu, lo estaba tocando, lo estaba llevando de arriba para abajo, lo estaba alimentando, lo estaba curando, le estaba dando todo tipo de tratamiento. ¿Y cómo es esto sí, posible? Pues claro. es posible. Sí, y mira, eh, yo quiero decirle a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo ahorita, que tanto Javier y yo nos encanta investigar cosas, tenemos nuestros puntos de vista y yo concuerdo con Javier, pero también tengo una visión muy particular de esto y quisiera, si me permites, Javier, compartirla ahorita. Por supuesto, es que tienes Eh, que decirla. Sí, señor. Existen dos autores, uno que se llama José Luis Parisé y otro que se llama Andreas Faber-Kaiser. Tienen dos libros Sí, señor. muy interesantes. Uno se llama La historia oculta de Cristo y otro, este es el libro de José Luis Parisé, La historia oculta de Cristo, y otro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser. Entonces, aquí estos dos autores sostienen teorías muy interesantes. Eh, Incluso el libro de José Luis Parisé, La historia oculta de Cristo, lo presentó al Vaticano, lo presentó al Papa, para que lo refutaran. En el Código Da Vinci, pues el Vaticano pues, lo refutó, lo desestimó, pero pues igual fue un éxito, ¿no? No se trataba de eso. Pero en esta parte, este hombre pasa décadas haciendo investigación y yo lo veo desde las dos partes, desde la parte de Javier, de la parte espiritual y la parte de la enseñanza, y lo veo y lo comprendo desde la parte del investigador José Luis Parisé, que es muy rígido como investigador, pues tiene que abocarse a los hechos, ¿no? Y él hace una investigación muy extensa él también es psicoanalista, pero además es lingüista, de todo lo que se dijo en los evangelios apócrifos, en papiros, y se fue a hacer varios viajes, cientos de viajes. Y él sostiene, junto con Andreas Faber, que Jesús, que ahí sucedió algo. Y estamos hablando de un personaje que está reconocido en las escrituras, en las sagradas escrituras oficiales, en la Biblia canónica, que realmente hacía milagros, que era capaz de devolverle la vista a alguien, de incluso hacer vivir a un muerto, y ellos sostienen que él no murió en la cruz, se recuperó de sus heridas y se marchó de Palestina en busca de las 10 tribus de Israel hacia la India, hacia Cachemira. Y yo quiero decir aquí que esta parte, Jesús desde niño, desde bebé, desde antes de siempre fue una gran amenaza para el se cayó. ¿Ya me escuchan? Ok. Sí. Entonces Jesús siempre fue una gran amenaza para el sistema de control romano, siempre, desde niño, ¿no? Entonces siempre fue alguien que era muy conveniente eliminar, o sea, era un peligro potencial. Y sus detractores no podían
acusarlo por creer lo que él, o sea, o por predicar lo que él quisiera. Eso no es un delito, ¿no? No era un delito y no es un delito hoy en día. Así que idearon otra cosa. Lo denunciaron ante las autoridades que él pretendía ser rey, que él mismo se proclamaba rey. Y entonces lo acusaron de ser un agitador político. No se podía acusar por sus creencias, pero sí por eso. Entonces, aquí Poncio Pilato se encuentra ante una disyuntiva, ante una encrucijada, ¿no? Se encuentra entre la espada y la pared, porque eh, si no lo condenaba, iba a ser desleal al César. Pero el mismo Poncio Pilato, según estos libros, simpatizaba con las ideas de Jesús. O sea, él resonaba con esa filosofía que tenía este hombre. Entonces, aquí viene una teoría conspiranoica muy interesante, pero muy lógica también, ¿no? Poncio Pilato considera injusto en la ejecución de Cristo, de Jesucristo, porque él no le, y él lo menciona, no veo pecado en él, ¿no? Y en el acto de lavarse las manos, él, él deja a la consideración del pueblo la suerte del supuesto Mesías, ¿no? Entonces, en estos libros se habla de que Poncio Pilato tenía conversaciones con Jesús, tenía conversaciones, y aquí hay algo muy interesante. Uh-huh. Poncio Pilato actúa con mucha inteligencia y pone mucho atención a los tiempos. Y me voy a explicar. A Jesús lo crucifican un día viernes, el Viernes Santo que todo el mundo conocemos. Pero al día siguiente, curiosamente, para los judíos es el Shabbat, el día en que no se debe de hacer nada. Y entonces los condenados, los crucificados, se tenían que terminar o tenían que ser descrucificados. En estos libros se habla de que Jesús, bueno, la crucifixión era un método de tortura increíblemente cruel en el que los hombres pasaban días enteros en una agonía hasta que finalmente llegaba la muerte. La crucifixión no estaba diseñada para matar a alguien rápidamente ni de manera benévola, vamos a llamarlo así. Era la peor tortura antes de morir. Y estaba diseñada para eso, para que durara ciertos días el cuerpo humano antes de ceder. ¿Ok? Entonces Jesús es crucificado un viernes y según esto dura solamente 3 horas ahí antes de ser bajado de la cruz. Y aquí viene algo muy interesante. El crucificado muere por asfixia. Para eso está diseñado la crucifixión, para morir por asfixia. Y en 3 horas, recordemos, para los que no me conocen, yo viví en Canadá y me dediqué a la construcción allá. Ahí desarrollé una masa muscular grande porque la construcción es una actividad muy pesada. O sea, físicamente necesitas ser fuerte y estar apto. Recordemos que Jesús trabajaba en la construcción, era un hombre de dimensiones altas, o sea, era alto para su época y era carpintero. Y esto es muy importante, ¿no? Para construir, para hacer tablones y
Sí, Entonces voy a continuar con mi... Es que hubo un... Extrañamente hubo una caída del internet. Entonces Jesús era un hombre fuerte y era un hombre joven. A los 33 años estamos en el tope de nuestra desempeño físico. Además era carpintero y para hacer tablones en esa época necesitabas una extraordinaria fuerza física para poder serruchar las maderas. Estamos hablando de un hombre físicamente muy fuerte. ¿Ok? Entonces, además de esto, tenía habilidades de sanador y curandero con capacidades más allá de lo ordinario, ¿no? Capaz de curar lepra y hacer caminar a paralíticos, ver a los ciegos y regresar a personas de la muerte. ¿Ok? Aquí, estos libros hablan del lienzo de Turín. Y en el lienzo de Turín se está llegando a la conclusión que de verdad era la mortaja de este hombre que históricamente se conoce como Jesús. Y ahí en el lienzo se ven rastros de sangre líquida que estaba corriendo. Para las personas que no lo sepan, cuando un cuerpo deja de vivir, se deja de bombear sangre y la sangre se empieza a coagular. Y ya no corre. Tú a un cuerpo muerto lo pinchas o lo cortas y no va a sangrar. No, porque no hay un flujo de sangre, la sangre ya se está solidificando. Entonces en el lienzo de Turín existen estos vestigios de que la sangre era líquida. Entonces, aquí sucede algo bien curioso. José de Arimatea, después de 3 horas, pasan dos eventos muy determinantes para estos dos autores. La primera es que Jesús en algún momento dice tengo sed y le acercan, todo mundo lo sabemos, un paño con vino. Los romanos no tenían ningún tipo de consideración con los crucificados, eran bastante crueles, ¿no? Y, eh, y después lo pinchan con una lanza, ¿no? Y aquí hay dos cosas importantes. Aquí San Juan nos dice que José de Arimatea solicita el cuerpo de Jesús para llevarlo a un sepulcro tapado con una gran roca. Un gran sepulcro, era un sepulcro de un gran tamaño. Entonces Jesús, al ser bajado de la cruz, es ungido con un ungüento de mirra y aloe. ¿Por qué es por qué esto es importante para estos autores? Quien lo baja, curiosamente, es un médico de nombre Nicodemo, que también, curiosamente, es amigo de José de Arimatea, pero también es amigo de Poncio Pilato. Entonces, aquí empieza lo curioso de todo esto. El ungüento que usaron se llama Mahram y Isa, o Mahram y Rosul, el ungüento de Jesús o el ungüento del profeta. Pero ¿por qué lo ungen? Y lo que sostienen estos autores es que fue para sanar. Este ungüento aparece en tratados médicos orientales como uno de los más importantes ungüentos. En uno de los libros se llama el Canon de Avicena, que dice que es un poderoso medio para sanar y cicatrizar, además de hacer fluir la circulación. ¿Ok? Entonces, San Marcos nos dice que envolvieron el cuerpo de Jesús y lo metieron al sepulcro, y ahí resucitó. Y esta palabra para estos
para estos autores es muy importante. Resucitó. Resucitó es volver a despertar, no revivir. Entonces, aquí, más adelante en la investigación, en Lucas 24, y eso lo pueden ver en cualquier, bueno, no sé si en cualquiera, pero en las Biblias, las Escrituras, Jesús se aparece a los discípulos. Y en el versículo 36, les voy a leer un poquito de lo que investigué para entrar en contexto. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El versículo 37, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Versículo 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En el 40 dice, y diciendo todo esto, les mostró las manos y los pies. 41. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Un espíritu, pues no come. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, aquí se menciona que uno de los discípulos no cree y Jesús lo invita a tocar para que se convenza, ¿no? Su hermano, su hermano Tomás. Hasta no, exacto. Entonces, aquí debo mencionar que yo tengo aquí un punto de vista muy particular y concuerdo con Javier, pero también es muy importante esta parte. Y aquí viene, si tú eres una persona que desde siempre fue una amenaza, lo más lógico es que esa amenaza desaparezca para que el hormiguero y entonces poder continuar con el ministerio, que es lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, matar al hombre, pero continuar con lo importante que es el ministerio. Incluso hablaremos más adelante, Javier y yo, de esto, porque él continuó las enseñanzas post-cruz. Fueron los 4 tipos de amor, que es una serie de enseñanzas muy, muy interesantes. Pero bueno, ahora, Jesús, y estos autores sostienen que en este paño con vinagre había un narcótico que lo manda a una catatonia. Para las personas que no sepan, la catatonia es un estado en el que toda la actividad física se detiene y aparentemente las personas, incluso hay registros de personas que han sido enterradas vivas o que despiertan en el velorio, ¿no? Por este mismo estado de catatonia, de suspensión, de animación suspendida. Ahora, recordemos que Jesús es una persona sumamente sabia, con mucho conocimiento hermético, y no era raro que él supiera este tipo de cosas. Entonces, en esta teoría conspiranoica, él fabrica un escenario para poder continuar con su ministerio. Pero yo concuerdo con Javier en este sentido. Para yo ir a visitar a Javier, para yo hablar con Javier, pues no necesito más que un celular y una conexión a internet. Es relativamente simple. Si yo quisiera visitar a Javier, tendría que llevar mi biología en un vehículo, comprar un billete de avión, trasladarme hasta, no sé si en Valencia haya un aeropuerto internacional, llego allá, traslado otra vez mi biología
a la dirección, me guío por Maps y todo, eso me llevaría un cierto número de horas, porque la densidad más difícil es en la que vivimos, la 3D. Esta parte de aquí es lo más denso de la materia, y mover la materia desde la materia no es una buena idea, es muy difícil. Para Jesús era muy, o para el Cristo, era muy conveniente deshacerse del vehículo físico para entonces poder, que evidentemente no lo necesitaba, porque si hay un documental en YouTube que se llama El Pequeño Buda, en el que el muchacho entra en meditación y eventualmente desaparece. O sea, su nivel vibracional aumenta tanto que desaparece. Entonces estamos hablando de un ser con capacidades muy diferentes a las personas regulares, que no está, que nosotros podemos alcanzar, sí, pero necesitamos entrenamiento mental, de conciencia y físico, ¿no? Definitivamente. Entonces, esta es la conclusión a la que yo llego, porque eventualmente Jesús, si murió en la cruz o no murió en la cruz, eventualmente se murió. Ya ese cuerpo dejó de funcionar hace mucho tiempo, ¿no? Pero este evento tiene una serie de simbologías. Simplemente, Javier lo acaba de mencionar varias veces. Javier, ¿puedes mostrarnos, por favor, tu collar, lo que tienes ahí? Lo que Sí, la tienes chacana en del la... Perú, la Ajá, chacanita, la ok. chacanita del Perú, la verás también en el caldero del dios Huehueteotl. Huehueteotl. Y, La tiene, y, esto, sí, y esto es bien importante porque es una cruz. Ajá. ¿Y dónde muere el hombre? En la cruz. Porque Jesús se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Entonces esto tiene una simbología muy profunda. Ya Javier y yo hemos hablado muchísimo de esto. El hombre fallece en la cruz para dar cabida, para dar nacimiento al Cristo. Uh-huh. Y yo quiero terminar con esta reflexión que de todo lo que estuve investigando, eh, si Jesús murió o no murió en la cruz, eso es absolutamente irrelevante. Lo importante es toda la enseñanza que Él transmite, porque transmite hasta estos días, a través de este símbolo tan grande que es la crucifixión. Y bueno, ahora sí, ya te dejo la palabra, creo que hablé bastante, pero ya, ¿cuál es? Ya terminé con mi exposición, porque todavía tengo mucho para hablar, pero ya nos extendimos. A ver, Javier, ahora tú cuéntanos. tú fíjate que estabas orientado porque veía que venía esto y además es verdad, o sea, Andreas Faber-Kaiser y este señor que acabas de hablar, que les puso esto en el Vaticano, realmente se encontraron con cosas que son reales, es decir, no eran ningún, son investigadores de gran talla, son investigadores. Lo que hay que ver es por qué eso que se encontraron, a qué corresponde, quiere decirse. Y luego te diré algo que nos va a volar la cabeza a todos. Eh, eh, Se encontraron que había una tumba que ponía, estaba allí en la India. Evidentemente, registros en la India de Jesús hay un montón. Incluso me comentaba una amiga, Lola Espí, una gran maestra de espiritualidad de allí de lo que es el Nepal y lo que es Occidente, Oriente, mejor dicho, oriental. Hay registros en las maserías donde el paso de Jesús está registrado. Es que está registrado. Es que hay datos. Es que tienen escritos. Es que tienen definición de cómo era él, de su manera de hablar,
de si llevaba o no llevaba este tipo de ropa, si lucía este aspecto o lucía otro. O sea, esos datos están. Y de hecho lo que se encontró Andreas Faber-Kaiser, que fue bastante, dices, caray, es que había una tumba que ponía Yeshua y otra tumba de otro Yeshua. ¿Tú te acuerdas de cuando hablamos del programa de María Magdalena? Que la primera boda de María Magdalena no es con Jesús de Nazaret, es con Pablo de Tarso, porque Jesús coge y Exacto. se larga. Y entonces ella tiene dos hijos varones con Pablo de Tarso. A uno de ellos lo llama Yeshua. Lo llama así, o sea, lo llama así. Y de hecho es que esa criatura es luego, cuando ya se casan antes del ministerio de Jesús en Israel, esa criatura está adoctrinada por su padrastro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esa criatura se tienen ciertas investigaciones y eso está escrito en los evangelios y lo que los cátaros luego, por eso cuando casas las dos ideas y las embonas dices, ah, copón, entonces sí, porque Jesús y ese muchacho, después de la muerte de Jesús, o sea, antes de la muerte de Jesús, Jesús ya va por la India, pero después de la muerte de Jesús, ese muchacho decide hacer viaje para aprender las cosas que su padrastro le ha estado explicando después de muerto, ¿sabes? Después de muerto. Y aparte, ese muchacho comienza allí una labor de espiritualidad, de investigación, en la India tienen un cristianismo tan primitivo como el nuestro, es increíble. Si lo investigamos, Bruno, no es que se basen en la iglesia de Roma o en la iglesia de Constantinopla o en la iglesia de Grecia, no tiene nada que ver. O sea, tienen su propio cristianismo de origen. Es decir, varios discípulos y entre ellos el hijo eh, no el hijo natural de él, porque solo tuvo una hija que se llamaba Sara, pero el hijo, digamos, el hijastro va a la India. Jesús en algunas, porque Jesús va votando, después de su muerte, va votando aquí y allá. Lo que pasa es que ya no hay un registro de sus enseñanzas, ya no lo hay, ¿no? Porque ese papel de la enseñanza ya queda trasladado a todos sus discípulos y a su mujer, a María Magdalena. Ese papel ya es para ellos. Él ya se aparta del medio, se dedica a criar a su hija y también sigue haciendo una labor, porque, como tú sabes, te he hablado en alguna ocasión de que los registros cátaros no hablan de la presencia de Jesús constante, sino que va y viene, aparece, desaparece, aparece allá, aparece en otro lado, va aquí, se mueve, o sea, se va moviendo a unas distancias tremendas. Es decir, esa es la tumba de Jesús de Nazaret real, pues a lo mejor sí, pero ¿y si no? ¿Y si es la tumba de su hijo Yeshua, de su hijastro Yeshua y de su descendiente? Porque hay dos tumbas ahí, ¿sabes? Que la tienen registradas con los nombres y con todas las cosas, o sea que... pero claro, puedes pensar, ¿es la tumba de Jesús de Nazaret aquella, la real? La de sus 80 o 90 años que muriera allí, entonces... ¿Cabe la posibilidad? Sí, pero también cabe la posibilidad de que fuera su hijastro y su hijo, al que también llamó Jesús, por tradición. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, es como cuando dices, yo soy extraterrestre, llego a la Tierra y veo que hay un montón de gente en un edificio en llamas haciendo allí algo y me pienso que los bomberos están organizando un incendio y mato a los bomberos, ¿no? Y dices, no, lo estaban intentando apagar. Hay que interpretar, ¿no? O sea, pero dejemos esa posibilidad abierta porque ni le suma ni resta, es decir, pero vaya, y ahora es lo que te decía antes, te voy a volar la cabeza, Bruno. Y esto ya lo hablaremos con la madrina, doña Elvira, porque esta es una de las preguntas que yo le quiero decir y todavía no se la he hecho y se la quiero hacer. Porque le quería decir, madrina, ¿usted sabe si en el México antiguo hay algún tipo de registro de los antiguos aztecas en el cual haya una visita del dios Huehueteotl directamente cerca de las proximidades de Teotihuacán? Tú fíjate lo que te voy a decir ahora, en el que
algo bajó del cielo como si fuera como una forma brillante, se posó en tierra y empezó a hablarles. Y entonces el sumo sacerdote de los aztecas, alguien con la categoría de lo que se llamaba de Cuauhtémoc, ¿no? De alguien con una capacidad especial, le dijo, pero realmente tú eres un ser de este mundo. Y dijo, sí. Dice, pero tu aspecto, porque él llegó allí con el aspecto, él llegó barbilampiño, morenito, digamos, encajando dentro de la biología de lo que es el medio en el que se estaba mostrando. Y entonces este sumo sacerdote de los aztecas le dijo, muestra cómo es tu imagen real, muestra cómo es tu imagen real. Y entonces él deja la imagen, entonces él le ve barbado, con el pelo largo, con todo este tipo de cosas, y entonces a partir de ahí se genera una especie de folclore por el cual, y tú me lo podrás decir si me estoy equivocando o no, cuando los españoles llegan allí y al principio no se les reconoce como enemigos porque son los barbados, como el dios que les visitó. El dios que les visitó. Quetzalcóatl, exactamente. Le pusieron nombre, le pusieron tal. Ahora te hago otra pregunta y ahora aquí a la audiencia le vamos a volar la cabeza. ¿No fue Jesús una de sus múltiples viajes que pudo hacer, haber aterrizado en las tierras de México y presentarse como algo allí, como la encarnación en carne de una de sus deidades? Desde luego, nuestro buen amigo, el maestro José Carlos Reyes, el, el chasir de la cultura del Perú, dice que en su tierra natal, en Nazca, hay registros de la visita tanto de él como de María Magdalena a las tierras del Perú. Y a partir de aquí ya la puerta la dejo abierta y que cada cual haga sus Sí, investigaciones y porque mira, es fuerte. Sí. sí, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Si tú lo consideras desde nuestra realidad limitada, Es, es una es muy pendejada. fuerte. Pero si llegas a una realidad donde no hay tiempo y no hay materia física, donde puedes tomar cualquier forma, pues no es tan, tan inverosímil, ¿no? Claro. Si yo puedo, aquí Cristóbal se le vuela la cabeza, este, si yo voy al pasado, si yo tengo la facilidad de viajar en el tiempo y presentarme en diversas formas, entonces, y dar el mismo mensaje a través del tiempo, como un mensajero, ya hablaremos de la concepción de María, ¿no? Entonces, como un mensajero, entonces creo que si mi trabajo es dar este mensaje, pues lo voy a empezar a hacer en diferentes personalidades, ¿no? Sí. Ahora, sí, yo estoy convencido, y esto es una creencia mía, que el Cristo tiene muchas caras y se presenta en diversas capacidades para muchas culturas, ¿no? Sí. Pero es una sola energía, que en esta ocasión estamos hablando de su manifestación física como Jesús. Sin embargo, pues si vamos a lo largo de Pues la historia, es una pregunta que me hago, Bruno, porque es una pregunta que o sea, esto ya a mí me vuela la cabeza también, pero claro, porque evidentemente manejo los mismos conceptos. Es decir, pero esa es una pregunta que yo le haría a doña Elvira y le diría, madrina, ¿usted tiene algún tipo de registro de sus abuelos, de su abuelo Tereso, de su papá, de Francisco, de los grandes nahuals con conocimiento profundo tradicional en el que se haya hablado hace 2000 años o alguna cosa así, o de una antigüedad que se pierda los tiempos, en el que una deidad como Huehueteotl haya tomado forma y haya hablado con los sumos sacerdotes, haya ido a la ciudad de los dioses, haya estado por Teotihuacán? Desde luego, sí, eso sí que me lo confirmó
José Carlos Reyes Rávena me lo dijo, dice, en el Perú existe. Dice, y vinieron por pareja, o sea, vinieron un hombre y una mujer. Y su aspecto era un aspecto europeo, porque claro, les preguntaron, allí tienen mucha tradición de contacto con las hermandades celestiales, ¿no? Con nuestros hermanos de Allende de las Estrellas o De las Allende de las playas. Dimensiones. Y entonces, claro, ellos ya le preguntaron, ¿vosotros venís de allá afuera? Y les dijeron, no, somos de aquí. Somos de aquí y estamos en un periodo de tiempo en el que queremos comunicarle a la humanidad este tipo de cosas. Por eso la tradición del Perú, en su generalidad, toma a la figura humana como una figura divina. Pero esto también lo hacen los mayas. Ellos son directamente, o a lo mejor sí, con este tipo de entidades de aquel tiempo y de aquel momento, ¿sabes? Y la verdad es que es una pregunta solo por curiosidad, pero evidentemente a una persona o a un nosotros. Entonces, es una buena pregunta. Claro. Pues sí, como todo en nuestros programas se quedan preguntas, más preguntas que respuestas en el aire. Animamos a Y nuestros oyentes a que compartan, a que digan, a que luego cuando vean el programa pongan su opinión, la sí, claro. expresen, hagan debate, porque esto es la investigación, esto es lo que nos mantiene vivos. Nutre. Sí, y este programa es para ustedes, para que conozcan otros puntos de vista que no son oficiales. Y por favor, hagan sus comentarios, pueden ponerlos en Facebook Viaje a la Conciencia o mandarlos directamente a Javier 380 en Instagram o a Bruno C. Caballero en Instagram o a Viaje a la Conciencia en Instagram, que el que funciona mejor, ya lo hemos visto, es Bruno C. Caballero en Instagram. Ahí esperamos sus preguntas, sus comentarios y esperamos estos programas los hacemos Javier y yo con toda la intención de compartir lo que nosotros sentimos que es un deber de despertar la conciencia con la gente, de aportar nuestro granito de arena en este cambio planetario, en esta shifting, ¿cómo se dice? En este aumento de conciencia. Y pues creo que, como siempre, ha sido un gran placer compartir este espacio con Javier, como siempre. Y con todos ustedes, Javier, muchas gracias por aportar tanto a este programa. Este programa lo hacemos con todo el cariño para ustedes. ¿Y con qué quieres concluir, Javier? Yo creo que esta es una conclusión para cerrar que está muy bien y agradecerte, Bruno, la oportunidad de poder expresar todo esto. Agradecer a la gente que nos escucha, su escucha y su tiempo y su atención. Y bueno, pues investiguen, busquen, porque el que busca acabará encontrando algo, ¿verdad? Claro, pues Javier, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu sabiduría y por hacer esto conmigo. A ti, Bruno, por tu conocimiento, tu sabiduría, tu empeño, tu maestría y todo lo que estás aportando de grande y de positivo a toda nuestra especie. Gracias, gracias a Ana Soriano, gracias a Sabiduría Perenne, gracias a Cristóbal, gracias a ver, ahí voy, gracias a
a Lujoma, acá a Elizabeth, gracias a Yehu en Canadá, gracias a, a, a Miriam, la doctora Nieto, aquí en Ciudad de México. Gracias a Elizabeth, gracias a Guadalupe, Madre Selva, gracias a Mar Soriano, gracias a Elena Ramírez, gracias a Rose Rosario, gracias Javier, gracias a todos y el siguiente capítulo de nuestra serie de Orígenes va a tener un tema también súper interesante. Vamos a hablar de los orígenes ocultos de Adán y Eva con Enki, el genetista, y toda esta historia que también está súper, súper velada. Y en estos tiempos que nos vamos a reconectar el ADN, creo que es muy, muy importante hablar de esto. Javier, pues muchas gracias por tu tiempo una vez más. Gracias a todos. Cuídense mucho, disfruten lo que les queda de domingo. Y nos vemos acá el siguiente domingo con otro tema acerca de nuestros orígenes. Gracias, Javier. Hermano, nos vemos en los siguientes.